Maicena. La gente propone, Maicena. la gente decide. Maicena. Ahora bien, uno de los problemas y del que aquí se debatía con quien me antecedió era el problema de la seguridad pública. Bueno, pues en las leyes orgánicas de las dos instituciones que acabo de citar, en ninguna parte hablan de seguridad pública. Entonces, ¿dónde están las atribuciones para que intervengan? Solamente están las 5 tesis jurisprudenciales que emitió la Suprema Corte de Justicia por allá del año de 1995, en referencia al artículo 129 constitucional de los famosos tiempos de paz, ¿no? Entonces, no existe más nada. Y entonces, si en la ley orgánica de la Armada me dice que el secretario sí puede participar en los planes de seguridad nacional, entonces, ¿cuál es el sustento legal para que el secretario de la Defensa participe en los mismos? Porque su ley orgánica no se lo permite, o no está enunciado. Bueno, esto es una primera parte, pero dado que, bueno, yo no, por mi formación, como lo leyó la diputada Ruiz Massieu, yo no soy abogado, soy criminólogo. Yo, viendo y revisando la propia Constitución, me doy cuenta desde hace mucho tiempo que hay una figura, curiosamente, que nadie toca y que es la Guardia Nacional. El artículo 10 de la Constitución dice que nosotros los ciudadanos mexicanos podemos poseer armas en nuestro domicilio, excepto las de uso exclusivo del Ejército, la Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Pero luego, algo interesante con el tema que nos atañe el día de hoy, dice que es una obligación de los mexicanos alistarse y servir en la Guardia Nacional conforme a la ley orgánica respectiva. Entonces una pregunta es, ¿y dónde está la ley orgánica de la Guardia Nacional? Porque aquí está en las obligaciones de los mexicanos, en los artículos 30, 31, 32, ¿no? Y después nos dice que alistarse y servir en la Guardia Nacional conforme a la ley orgánica respectiva para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior. Y aquí es donde está lo problemático, nos habla de orden interior y se lo está dando como una atribución a la Guardia Nacional. Así vienen toda una serie de prerrogativas también para los ciudadanos mexicanos sobre este uso. El Congreso de la Unión también está facultado para dar reglamentos con el objeto de armar, organizar y disciplinar la Guardia Nacional. El Senado de la República puede dar su consentimiento para que el presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivos estados. Es decir, que tendría que haber en cada una de las entidades federativas. Y aquí es una de las enormes diferencias de la Guardia Nacional. Está legislado en la Constitución, pero no existe. Y me está diciendo que la Comisión Permanente del Congreso puede prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional, pero no me dice para qué. Y el presidente también tiene la facultad y la obligación para disponer de la Guardia Nacional. Entonces, es curioso que hay temas que están en la Constitución, pero que no se abordan. Y uno de ellos tiene que ver con esta figura, ¿no? Entonces, hay varias preguntas. ¿No será que las Fuerzas Armadas están realizando el papel que les corresponde a la Guardia Nacional? Es decir, toda esta cuestión de orden interior. Porque muchas de las atribuciones, viendo cómo deberían de funcionar en términos de seguridad, el Ejecutivo Federal debería de ser el comandante del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, siguiendo la lectura o una interpretación distinta del Ejecutivo Estatal, sería el que mandaría a la Guardia Nacional y el presidente municipal la policía. En términos de seguridad, la parte federal, las Fuerzas Armadas, sí serían responsables de la seguridad y defensa exterior, la Guardia Nacional a nivel estatal, seguridad y orden interior, y la parte municipal, tranquilidad y orden público. Entonces, aquí es donde viene cosas que en la propia ley de seguridad no están manejados. ¿Por qué? Porque hoy lo que estamos viendo en la Ley de Seguridad Nacional son toda una serie de operaciones emergentes y de lo que se llama en términos militares una guerra asimétrica. Es decir, estamos combatiendo a un enemigo con no
no con los mismos elementos con los cuales contamos. Es decir, no estamos hablando de dos ejércitos en términos de manera formal, ¿no? Entonces, bueno, este sería un poco el planteamiento, este es el planteamiento general que está en mi documento, porque la realidad es que creo que habría que discutir y que habría también un poco que cambiar el discurso de simplemente ver la seguridad como un tema de carácter militar. Ahí es donde nosotros tenemos que voltear, y lo que hablaba Karl von Clausewitz hace muchos años, el gran teórico militar, que tendríamos que ver cuál es la relación civil-militar y cuál es el control que tienen los civiles sobre sus fuerzas armadas. Entonces, bueno, esto yo lo dejaría en un primer planteamiento para las preguntas. Muchas gracias por su exposición, que además complementa, como ya señalaba el mismo ponente, el trabajo que nos hizo llegar con oportunidad a esta Comisión de Gobernación y que puede ser consultado en el micrositio de la Comisión de Gobernación para quienes así lo deseen. Y antes de iniciar la ronda de preguntas de los legisladores, les comparto que está con nosotros la diputada Marcela Guerra del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Nancy Ulloa del Partido Acción Nacional, el diputado Luciano Cornejo del Partido de la Revolución Democrática, la diputada Lorena Corona del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Pablo Escudero del Partido Verde Ecologista de México y la diputada Adriana Fuentes del Partido Acción Nacional. Bueno, pues empezamos la ronda de preguntas con la diputada Lorena Corona, secretaria de la Comisión de Gobernación e integrante del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buena exposición, señor Barrón. Y yo, de el trabajo que nos hizo llegar, el cual se encuentra en el micrositio, tengo una pregunta en donde, y a lo largo de toda su exposición, estaba contemplando o nos estaba haciendo saber que no hay claridad respecto de los conceptos de seguridad y defensa, ¿no? Y sigue en su exposición que cualquiera de estas dos nociones existen dos versiones, la con las características militares y la otra de orden civil. Posteriormente ya concluye en que dice que es indispensable modificar la concepción en torno a la seguridad que actualmente existe en el país, precisamente para tener mejores mecanismos e instrumentos que permitan una resolución de las amenazas y riesgos. En el anterior expositor estuvimos viendo precisamente, también él coincide en este punto. No obstante, él sí mencionó perfectamente bien que la frase actos tendientes a del artículo 5º de la minuta es lo que de una manera hace un poco vago este concepto. ¿Cuál sería en este sentido su propuesta para mejorar y así hacer más clara esta redacción? Bueno. Sí, adelante, por favor. Perdón, es que como la dinámica anterior era dos preguntas, me adelanté. Bueno, depende los diputados, las preguntas que se planteen. Sí, claro. Bueno, sí, efectivamente, aquí uno de los problemas, y revisando con algunos otros colegas del instituto que son abogados, ¿no? Y que ellos han hecho otro análisis que hemos compartido de repente, lo que nosotros veíamos es que esto de amenazas y riesgos, pues obviamente nosotros tendríamos que ver, porque una amenaza, un riesgo, digamos, tendríamos que empezar a ver o a definir qué vamos a entender por uno y otro. Por ejemplo, yo hace un tiempo publiqué un artículo precisamente sobre las epidemias. La influenza H1N1, ¿qué es? Una amenaza o un riesgo. Y curiosamente los temas de salud no están en la agenda como amenazas ni como riesgos. Sin embargo, nos afecta a todos. O sea, los temas, por ejemplo, de salud pública son un tema, o es una amenaza o es un riesgo para la seguridad nacional. Por ejemplo, si nosotros viésemos los documentos, los informes, y podríamos revisar diversos informes,
En algunos de los informes presidenciales, cuando uno ve los temas de seguridad nacional, lo que se reporta, incluso nos dicen que uno de los grandes problemas es el gusano barrenador. Sí, porque ¿afecta a qué? A la parte del ganado, o sea, ya hay una afectación a la seguridad. Entonces, precisamente ahí es donde está esta vastedad de que tendríamos que definir qué es una amenaza y qué es un riesgo para la seguridad nacional. Porque si no, entonces nosotros podríamos meter, por ejemplo, los principales riesgos y amenazas, por ejemplo, en el mismo texto, en la página 5, dice, se dice que los principales riesgos y amenazas para la seguridad a los que se enfrenta el mundo occidental son el terrorismo, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, la ciberdelincuencia, la trata de seres humanos, la explotación sexual, la pornografía infantil, la delincuencia económica y la corrupción, el tráfico de armas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a definir? ¿Cómo definimos unos y otros? Amenazas y riesgos, ¿no? Entonces, por eso es importante que en la ley quede más o menos explicitado esta situación, porque si no, de otra manera, yo por eso en mi propuesta digo que debe ser un término de seguridad humana. ¿Por qué? Porque la seguridad humana es un concepto que abarca todavía más elementos que nos van a permitir poder diferenciar estas cuestiones de amenazas y riesgos. Es un concepto, el concepto de seguridad humana que Naciones Unidas ha desarrollado desde la década de los 90, ¿no? Y que en otros países, por ejemplo, en Inglaterra o en Francia y en otros países, se ha tomado y obviamente tiene un desarrollo. Aquí es una síntesis, lamentablemente por los tiempos, es una síntesis de alguna parte que va a ser un artículo de aparición próximamente, donde la seguridad humana, por ejemplo, nos habla del desarrollo humano, nos habla de la seguridad global, pero también nos habla de economía, alimentación, salud, comunitaria, ambiental, etcétera, ¿no? Entonces es mucho más amplio. Muchas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra por parte del Partido de la Revolución Democrática el diputado Cornejo, secretario también de la Comisión de Gobernación. Gracias, maestro Martín Barrón, por sus conceptos con respecto al tema que nos trae aquí a estas audiencias públicas. Sin duda que es muy interesante, ya tenemos conocimiento del documento y además los comentarios que usted hace muy atinados con respecto al tema. Sin duda que también vendría a colación el tema de la seguridad alimentaria como una amenaza a la seguridad nacional. Aún sin embargo, nosotros desde el concepto de la seguridad nacional, desde el punto de vista de la seguridad humana, que es el caso de las garantías individuales, conceptos que están claramente especificados en la Constitución General de la República, sin duda es lo que nos motiva a poder dinamizar las reflexiones con respecto al tema de la seguridad nacional. Y efectivamente hay conceptos de parte de académicos, de parte de especialistas en la materia con respecto también a los derechos humanos y desde luego que en el caso particular como grupo parlamentario del PRD a nosotros nos interesa mucho el tema de que no se vulneren los derechos humanos principalmente en relación a La gente propone.